Bueno, ahora sí estamos compartiendo pantalla. Sí, profe. Nosotros vamos a entrar a lo que son circuitos RLC. Entonces lo más seguro es que lo divide en dos partes. Vamos a empezar con la parte de los múltiplos y los submúltiplos porque vamos a empezar a utilizar diferentes elementos. Vamos a hacer unos ejemplos, vamos a meter algunos trucos algebraicos y vamos a empezar con ese tipo de sistemas. Nosotros tenemos lo que son las unidades. Entonces tenemos las unidades. En la parte de abajo tenemos los mili, tenemos los micro, tenemos los nano y tenemos los pico. Por la parte de arriba, en este momento estamos manejando con los kilo y estamos manejando los mega. Platicábamos que nosotros dentro de los mili lo representamos con una letra M minúscula, una letra mu, a veces una letra U, una letra N y una letra P, que son minúsculas. La parte de los múltiplos con letras mayúsculas, una letra K y una letra M. Ahora vamos a introducir un nuevo elemento. Lo que nosotros vamos a empezar a verificar entonces es la parte de la potencia de base 10. Esto me va a permitir hacer cálculos un poquito mucho más rápido de lo normal. Cuando nosotros vamos a manejar potencias de base 10, nosotros empezaríamos por las unidades. Siempre sería o se empezaría por 10 a la 0. Cuando manejemos unidades, siempre le vamos a agregar el por 10 a la 0. Cuando manejemos submúltiplos, vamos a ir de 3 en 3, pero negativo. Sería por 10 a la menos 3, sería por 10 a la menos 6, sería por 10 a la menos 9 y sería por 10 a la menos 12. Yo voy a poder cambiar el prefijo por su potencia de base 10 correspondiente. En el caso de las unidades hacia la parte superior, nosotros iríamos también de 3 en 3, pero en lugar de ser negativos, serían positivos. Entonces para los kilos sería por 10 a la 3 positivo y sería por 10 a la 6 positivo. Esas serían las potencias de base 10 que nosotros estaríamos empleando. Vamos a ver unos ejemplos. Imaginemos que tenemos resistores. Si yo tuviera resistores, por así decirlo, de 10 kilo ohms, al pasarlo a su potencia de base 10 correspondiente, entonces yo debo de quitar la K y debo de poner el por 10 a la 3. Esto debería ser entonces 10 por 10 a la 3 ohms. Solo estoy cambiando la parte del kilo por su potencia de base 10 correspondiente. Solo estoy cambiando el prefijo. Es lo único que estoy haciendo. Si nosotros tuviéramos 200 ohms, aquí solamente le agrego el por 10 a la 0 y continúo utilizando las unidades. Nosotros no tenemos prefijos en las unidades, por lo tanto nada más se le agrega el por 10 a la 0. Entonces, para hacer operaciones matemáticas, yo tendría 200 por 10 a la 0 ohms. Esto sería lo que yo estaría haciendo. Estaríamos agregando solamente el por 10 a la 0. Imaginemos que tenemos un resistor de 2.7 mega ohms. Entonces, los megas quito el prefijo m y pongo su potencia de base 10 correspondiente. Entonces yo tendría 2.7 por 10 a la 6 ohms. Solo estoy cambiando el por 10 a la 6 por el prefijo megas. Esta es la parte que nosotros utilizamos con respecto a las potencias de base 10. Simplemente quitamos el prefijo y ponemos la parte de la potencia de base 10 correspondiente. Entonces hagan de cuenta que este es el nombre, este es el apodo y este es otro apodo con el cual conocemos a las personas. O bien vamos a verlo así, es el nombre de la persona, este sería su apellido y este es el apodo que nosotros le ponemos. En este caso Francisco, Paco y Pancho, para que más o menos estemos diciendo que hablamos de lo mismo. Si nosotros estuviéramos hablando de inductores, entonces imaginemos que tengo un inductor de 2.7
milihenrios. Lo que yo tengo que hacer es cambiar la parte de los milihenrios por su potencia de base 10 correspondiente. Entonces los milis los puedo cambiar por 10 a la menos 3. Aquí tendríamos entonces la cantidad de 2.7 por 10 a la menos 3 henrios. Las unidades no cambian, lo único que estoy cambiando es la potencia de base 10 que le toca con respecto al prefijo que estamos manejando. Imaginemos, por ejemplo, una cantidad de 2 henrios. Como los henrios no tienen prefijo, simplemente agrego el por 10 a la 0. Entonces tendría 2 por 10 a la 0 henrios. Es lo único que estoy agregando, el por 10 a la 0, solamente cuando se trate de unidades. También manejamos microhenrios. Imaginemos un inductor de 6.7 microhenrios. Entonces, los micros los puedo cambiar por su potencia de base 10 correspondiente, que es por 10 a la menos 6. Y tendremos 6.7 por 10 a la menos 6 henrios. Esta es la parte de conversiones. Solamente estoy cambiando el prefijo por su potencia de base 10 correspondiente. Pero estamos hablando exactamente de las mismas cantidades. ¿Por qué estas características? Porque me van a permitir hacer operaciones matemáticas un poquito más rápido. Y nosotros tenemos que empezar a utilizar este tipo de ecuaciones. Me voy lento, me voy tranquilo. A lo mejor esto de RL, RC y RLC lo hago en 2 sesiones, pero el chiste es que se comprendan las operaciones matemáticas. De aquí en fuera, lo que sigue y es un poquito más fácil. Vamos a ver el caso de capacitores. En los capacitores manejamos otros 3 términos, que serían micro, nano y picos. Entonces, en el caso de unos capacitores, imaginemos que tenemos 10 microfaradios. Entonces, la parte del micro corresponde con por 10 a la menos 6. Quito la mu y pongo el por 10 a la menos 6. Esto sería igual a 10 por 10 a la menos 6 faradios. Repito, solamente estamos cambiando la parte del prefijo por su potencia de base 10 correspondiente. ¿Para qué? Para poder realizar operaciones matemáticas de un modo más tranquilo, más fácil. Imaginemos que tenemos 2.2 nanofaradios. Entonces los nanos equivalen a por 10 a la menos 9. Entonces también podría escribirlo como 2.2 por 10 a la menos 9 faradios. Vuelvo a repetir, solamente estamos cambiando el prefijo por su potencia de base 10 correspondiente. Y vámonos con la última unidad, que serían los picofaradios. Que tenga un capacitor de 82 picofaradios. Entonces yo lo puedo poner como 82. Veo que le corresponde por 10 a la menos 12. Y son faradios. Y nuevamente volvemos a repetir, solamente es cambiar el prefijo por su potencia de base 10 correspondiente. Las unidades siguen quedando. Solamente cuando agregamos en por 10 a la 0 es cuando manejamos unidades. En el caso de los capacitores no tenemos unidades, tenemos sus múltiplos, micros, nanos y picos. Ahora sí, ya una vez que nosotros entendimos que vamos a utilizar lo que es la potencia de base 10, vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Simple y sencillamente lo utilizamos para hacer multiplicaciones y divisiones y algunas veces para hacer potencias y hacer raíces. Ahorita, por los ejemplos que vamos a meter, solamente vamos a ver la división y la multiplicación. Ya cuando entremos un poquito más de lleno a los circuitos RLC, entonces ya podremos ver potencias y podemos ver raíces sin ningún inconveniente. Denme un segundito. Aquí un mensaje de un compañero. Listo. Ahora sí, yo continúo con ustedes. Nosotros entonces vamos a empezar a hacer ejemplos de cómo multiplicar y dividir.
Conforme vayamos avanzando, vamos a ver cómo se hace la potencia y cómo se hace la radicación. Para no detenernos tanto en esto y empezar con la parte que nos concierne a nosotros, que son los circuitos electrónicos. Bien, entonces para una multiplicación, cuando nosotros estamos hablando de la base en álgebra, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros tenemos una base a un exponente y lo multiplicamos por otra base igual a otro exponente diferente, cuando hacemos la multiplicación según el álgebra, la base queda la misma, pero la parte de arriba se tiene que sumar. Esa es la regla del álgebra para la potencia, para la multiplicación, perdón. Los exponentes se suman, y eso es lo que vamos a hacer con los exponentes de estos pequeños números. Cuando se trate de multiplicar, nosotros vamos a sumar los exponentes. Y cuando manejemos la división, claro, con la misma base, ¿qué es lo que me dice? Que si tengo una base a un exponente y lo divido entre la misma base a otro exponente, entonces la base sigue siendo la misma, pero al de arriba le voy a restar el exponente de abajo y sería n menos m. Esta sería la regla para la división, solamente con las bases. Inclusive si alguien tiene un poquito más de problemas en la parte de ingeniería con respecto a los circuitos RLC, estas mismas reglas se aplican, pero se aplican con los ángulos cuando manejamos números complejos en su forma polar. ¿Sí? Cuando se multiplican los ángulos se suman y cuando se dividen los ángulos se restan. Es exactamente la misma regla, pero como nosotros no nos vamos a meter con eso por cuestiones de que es electrónica básica, pero si llegan a tener alguna duda, con gusto me la consulta y vemos la forma en cómo se las explico. Ahora sí, recuerden que esto se hace con las bases. Cuando las bases se multiplican, los exponentes se suman. Cuando las bases se dividen, los exponentes se restan. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Ahora sí, cuando nosotros vamos a realizar operaciones matemáticas, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a determinar lo siguiente. Para el producto de multiplicación, lo primero que tenemos que hacer son los signos. Los signos nosotros vamos a jugar con ellos. Cuando son iguales, quedará como positivo. Cuando los signos sean diferentes, mi resultado quedará negativo. En segundo lugar, vamos a multiplicar las cantidades o magnitudes, pero de forma algebraica. Ahora hacemos unos ejemplos, no se preocupe. En tercer lugar, misma base. Y en cuarto lugar, recordemos que los exponentes se suman. Vamos a jugar con estas cuatro características. Primero hay que ver los signos. Después vamos a multiplicar las cantidades o magnitudes, pero de forma algebraica. Recordemos que las bases van a ser las mismas, pero los exponentes, estos se tienen que sumar. Es la parte que vamos a utilizar nosotros. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos una cantidad, por así decirlo, jugando, que tenga 2 por 10 a la potencia 7, estoy hablando de otra potencia totalmente diferente, que se multiplica con menos 4 con una potencia por 10 a la 2, como dice la regla, primero tengo que ver los signos, o sea, no hago la operación matemática de corrido. Primero veo los signos diferentes porque este es negativo,
y este es positivo, entonces el resultado es negativo. Más por menos, menos. Me voy con las cantidades. Aquí tengo 2 y aquí tengo 4. Olvídense ya del signo negativo, ya hicimos la operación. Ahora las puras cantidades, 2 y 4. Como es un producto, 2 por 4 me daría 8. La base es la misma, por 10. Entonces la base se respeta y se queda igual. ¿Qué es lo que hago como cuarto paso? Sumar los exponentes. 7 más 2. Entonces aquí sería 7 más 2 y me daría 9. Por lo tanto, me daría menos 8 por 10 a la potencia 9. Este sería mi resultado. Ojo, ese sería mi resultado. Vámonos con otro ejercicio donde alguno de los exponentes sea negativo. Ejemplo. Imaginemos que tenemos 3 por 10 a la menos 5, que multiplica a 2 por 10 a la 8. Nuevamente, esto se ve latoso. No lo vamos a hacer todo de corrido, primero por partes. Son 4, primero signos. Más por más o signos iguales queda positivo. Vámonos con los números. Aquí tengo 3 y aquí tengo un 2. 3 por 2 sería 6. La base es la misma, la base es por 10, entonces la base se respeta. Y lo que tengo que hacer es sumar los números. Menos 5 con 8. Ojo, el 8 es lo que tengo y el signo negativo es lo que debo. Si voy a juntar lo que tengo con mi deuda, entonces si tengo 8 y le quito 5 pero debo 5, entonces yo me quedaría con 3. Y sería menos 5 más 8, y esto sería 6 por 10 a la potencia 3. Ese sería mi resultado. Nosotros debemos de recordar que los negativos son cosas que debemos, son adeudos, son deudas. Y los números positivos son cosas que yo tengo. Y en una suma debo de juntar lo que tengo con lo que debo. Por lo tanto, si tengo 8 pero debo 5, entonces me quedo con 3. Esta es la parte de cómo nosotros manejamos la multiplicación. Vamos a ver un ejemplo con lo que son las divisiones, ya para entrar a lo que es nuestra clase. Vamos a borrar esto. Estoy jugando con unas potencias diferentes, pero aquí en electrónica solamente vamos a manejar con múltiplos de 3, tanto positivos como negativos. Veamos una división. ¿Cómo sería una división? Voy a hacer un poquito de trampa, voy a hacer números que sean divisibles entre sí mismos. Entonces vamos para allá. Imagínense que tenemos 10 por 10 a la potencia 8 entre menos 2 por 10 a la potencia 2. Listo. Igual, se ve latoso, se ve desastroso, pero lo vamos a hacer por 4 partes. Al igual que la multiplicación, la división es exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a restar los exponentes. Entonces, números diferentes darán negativo. Arriba tengo un positivo que aunque no lo vemos sabemos que es positivo, y abajo tengo un negativo. Entonces, como los signos son diferentes, me da negativo. Ahora me voy con las cantidades. Aquí tengo un 10 y aquí tengo un 2. 10 entre 2 me da 5. Esto se maneja de forma algebraica, o sea que 10 entre 2 tengo resultado 5. La base por 10 arriba y la base por 10 abajo se repite. Tengo la misma base, entonces la base se repite. Ahora, en una división es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y sería 8 menos 2. Entonces tendría menos 5 por 10. Si a 8 le quito 2, me queda 6. Y este sería mi resultado. Esa es la parte con la cual nosotros estaríamos jugando. ¿Cuál es el problema con la división? Cuando alguno de los dos es negativo. Entonces, recordemos, para la división, primero son los signos. Y se repite, primero son los signos. Si los signos son iguales, mi resultado será positivo. Si los signos son diferentes,
mi resultado queda negativo. Después 2. Cociente entre cantidades o magnitudes. ¿Qué significa? Que es una división algebraica. Ahora, como tercer paso, recordemos que cuando la base es la misma, la base se respeta. Y como cuarto punto, los exponentes se restan. Y sería el de arriba menos el de abajo. Pero estamos hablando con los exponentes. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Ahora sí. Cuando nosotros encontremos signos negativos en los exponentes, debemos de poner paréntesis para poder saber cuál es el signo del número y cuál es el signo de la operación que se realiza. Vamos a ver un ejemplo de estos. No se preocupen, al parecer creo que se está grabando la sesión y la voy a subir a YouTube. Ya un poquito más tarde, cuando terminemos la clase, les envío el link. Imaginemos que tenemos 15 por 10 a la potencia 5 entre menos 3 por 10 a la potencia menos 2. Ojo, ojo con el signo del número. Aquí es donde vamos a jugar con los paréntesis. Entonces, recordemos, primer paso, signos. Cuando los signos son diferentes, entonces quedará negativo. Más entre menos me da menos. Los números o las magnitudes, 15 entre 3, entonces obtengo 5. Por 10 arriba y por 10 abajo, como es el mismo, se respeta y queda igual. Se respeta el por 10. Ahora es el exponente de arriba menos paréntesis el exponente de abajo. ¿Por qué lo estoy encerrando en paréntesis? Porque recuerden que por el cociente es un signo menos, una resta, pero el número de abajo es un número negativo. Entonces no voy a confundir el menos, el exponente de arriba menos el exponente de abajo con el signo que le pertenece al número. Y aplicamos la misma regla. Cuando los signos son iguales, queda positivo. Cuando los signos sean diferentes, queda negativo. Entonces esto sería igual a menos 5 por 10. Como son iguales, entonces sería 5 más 2. Y esto me daría menos 5 por 10 a la potencia 7. Por el juego de signos. Repito, no se olviden, este es el signo de la operación matemática y este es el signo que le pertenece al número. Y aquí lo podemos ver, es el signo que le pertenece al número. Por eso es importante que cuando se manejen signos negativos, estos sean encerrados entre paréntesis. Vamos a ver otro ejemplo y encerramos con signo negativo el de arriba. Entonces imaginemos que tenemos menos 8 por 10 a la menos 3 entre 2 por 10 a la potencia 4. Recordemos, primero son los signos, signos diferentes, arriba es negativo, el de abajo es positivo, entonces queda negativo. Los números, 8 entre 2, le toca 4. Misma base, entonces la base se respeta, pero ahora vienen los exponentes. Como este es un signo negativo, entonces es el exponente de arriba, por eso lo encierro entre paréntesis para respetar su signo, menos el exponente de abajo. Como no tiene signo negativo, lo dejo tal cual, no le pongo paréntesis. Solamente ponemos paréntesis cuando los números sean negativos. Y entonces es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Continuamos. Sería menos 4 por 10. Como son signos diferentes afuera, aunque no lo vean, hay un positivo y adentro negativo, entonces queda negativo. Sería menos 3 menos 4. Si tengo una deuda de 3 en Electra y luego tengo una deuda de 4 en Coppel,
Entonces son deudas. Las deudas también se incrementan. Esto me daría igual a menos 4 por 10 con una deuda de 7, porque mis deudas se acumulan. Ojo con las deudas. Las deudas se acumulan. Y este sería mi resultado. Ahora sí, ya nosotros empezamos a verificar cómo vamos a manejar las potencias de base 10 dentro de los circuitos, para que nosotros podamos entender cómo van a ir solucionándose mis circuitos eléctricos o electrónicos sin tener ningún problema. Vamos a empezar entonces. Nosotros comentábamos que vamos a empezar con circuitos RLC. Bien, recordemos dos cosas. Las fuentes de alimentación son de dos tipos: de corriente directa y de corriente alterna. Recordemos que la de corriente directa, la fuente de voltaje de corriente directa, se puede representar como una simple celda con su signo positivo. Cuando hablamos de la fuente de voltaje de corriente alterna, entonces esta se simboliza con una alterna por dentro y un círculo, recordando que la parte de adentro es la que está girando, ya sea el campo magnético o ya sea la bobina. Y nosotros tenemos la parte inferior como neutro y la parte superior como fase. Ya tenemos las dos fuentes. La primera que vamos a utilizar es la de corriente directa y luego la de corriente alterna, pero vamos a aplicar las dos con resistencias. Ya después aplicaremos las dos con un inductor y con un capacitor y vamos a ver cómo trabajan estos. Ahora sí, vamos a empezar. Por lo tanto, cuando nosotros conectamos resistores en voltaje de corriente directa, nosotros tenemos una fuente, tenemos la resistencia, más, menos, y aquí tenemos el resistor. Ahora, cuando nosotros conectamos la fuente a una resistencia, surge una corriente eléctrica. En el caso de nosotros, va del negativo al positivo. Recuerden que los electricistas o las personas que ya tienen tiempo haciendo circuitos, ellos toman la que va de positivo hacia negativo. Pero no importa, se calcula exactamente igual. Entonces, al conectar un resistor a una fuente de voltaje, surge un flujo de electrones. Electrones, una letra E con su signo negativo. Recuerden que los electrones van a salir de la parte negativa, van a ir por la carga, la van a hacer funcionar y va a volver a regresar al positivo. Dentro de nuestra fuente vuelven a regresar al negativo y otra vez les damos el impulso para que vaya hacia la parte del positivo de nuestra fuente. Bien, entonces este flujo de electrones, también conocido como corriente eléctrica. Y sí, ya nosotros empezamos a determinar el tercer elemento. Tengo la fuente, tengo la resistencia, y entonces cuando se conecta surge un flujo de electrones. Son todos los electrones, que son miles de millones, los que van de la fuente por la resistencia hacia el otro extremo de la fuente. Otra vez la fuente les da el impulso y las vuelve a enviar al circuito. A este flujo de electrones lo conocemos como corriente eléctrica y la vamos a representar con la letra I mayúscula. Bien, la letra I es de intensity. En Estados Unidos no le llaman corriente, le llaman intensity. Hablar de intensity es hablar de la corriente eléctrica para nosotros los mexicanos. Por eso se utiliza la letra I, de intensidad.
Ahora sí, ya nosotros podemos empezar a emplear la famosa ley de Ohm. Entonces, según la ley de Ohm, la corriente o la intensidad en un circuito cambia de forma proporcional al voltaje. ¿Qué significa esto? Si yo dibujo la corriente y dibujo el voltaje, entonces si aumento el voltaje, automáticamente la corriente lo sigue. Veámoslo por el otro lado. Si yo bajo el voltaje en la fuente, entonces el flujo de electrones también baja. Eso es lo que se conoce como cambia de forma proporcional con el voltaje. Y como inciso B, pero inversamente con la resistencia. Entonces, nosotros podemos ver que ahora la corriente con respecto a la resistencia, si la resistencia dice yo subo, la corriente le dice al revés, pues yo bajo. Hagan de cuenta que es una pareja enojada. Lo que dice uno hace el otro lo contrario. Igual, si nosotros queremos verlo en forma de cómo funciona con respecto a la resistencia, entonces podríamos determinar que si dice la resistencia yo bajo, la corriente dice lo contrario. Por eso la ley de Ohm se puede ver de dos formas. Con respecto al voltaje, que lo que hace uno hace el otro, y con respecto a la resistencia, que lo que hace uno, el otro hace exactamente lo contrario. Ya que tenemos esto, entonces vamos a empezar con las características. Entonces, según la ley de Ohm, me dice que en un circuito la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esta es la ecuación de la ley de Ohm. La corriente cambia de forma proporcional con el voltaje, pero lo hace de forma inversa con la resistencia. Entonces, la letra B está en volts, la letra R se da en ohms y la letra I, ahora sí, se va a dar en amperes. Y un ampere lo vamos a anotar por aquí abajo. Es igual a un coulomb por segundo y es exactamente 6.24 trillones de electrones. Ojo, 6.24 trillones de electrones. Si lo quisiéramos ver en potencia de base 10, sería 6.24 por 10 a la 18 electrones. O sea, imagínense, ¿no? Estamos hablando que un ampere está manejando la parte de 6.24 trillones de electrones. O sea, serían 16 lugares para poder entender esta cantidad. Sería 6, 2, 4, serían 3, 6, 9, 12, 15, 18 electrones. Es esta cantidad de electrones para que entiendan. Esto es un ampere. Por eso les comentaba que la corriente es el flujo de electrones
y es esta fabulosa cantidad, 6.24 trillones de electrones. O bien sería 6.24 con 18 lugares. Son 18 lugares. Ya como que nuestra mente, cuando no estamos acostumbrados a ver tantos números, pues se empieza a ver ya bastante criminal. Por eso es mejor manejarlo como 6.24 por 10 a la 18 electrones y nos olvidamos de meter esto en la calculadora. Además, si las calculadoras que utilizamos nosotros son de estas que vienen en las cajas de cornflakes, pues imagínense, peor tantito, ¿no? No caben tantos números. Entonces, por eso es importante que manejemos potencias de base 10. Ahora sí, ya nosotros vamos a empezar a manejar la parte de los circuitos con corriente directa. Vamos a empezar. Vamos a ver un ejemplo y cómo se calcula esto. Ejemplo. Tengo una fuente de 5 volts. Tengo un resistor de 22 ohms. Y lo que yo quiero calcular es cuántos electrones circulan a través de mi circuito. Quiero saber cuántos electrones están circulando. Según lo que me dicen, es que la ley de Ohm indica que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Nosotros lo vamos a hacer de las dos maneras. Primero de forma tradicional. En este caso, mi fuente de voltaje son 5 volts. Son unidades, no hay tanto problema. En el caso del resistor también son unidades, entonces serían 22 ohms. Unidades entre unidades me siguen dando unidades. Ahora vamos a hacer la división. 5 entre 22 me da un total de 0.22. 0.22. ¿En qué unidades se maneja la corriente eléctrica? Pues en amperes. Unidades entre unidades me siguen dando unidades. Entonces, la corriente que está circulando son 0.22 amperes. Nosotros lo vamos a hacer a través de potencia de base 10. Entonces, ¿cómo quedaría mi circuito? Me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Es la misma fórmula. Me dice que arriba son 5 volts entre 22 ohms. Recordemos que para las unidades solamente le agrego un por 10 a la 0. Entonces tendría 5 por 10 elevado a la 0 volts y abajo tendría 22 por 10 elevado a la 0 ohms. Signos iguales, positivo. Números 5 entre 22, 0.22. Misma base por 10. Ahora, en una división es el de arriba menos el exponente de abajo. Si a 0 le quito 0, pues me sigue dando 0. Y la corriente, sus unidades son los amperes. Y lo mismo da que se lo puedo poner o se lo puedo quitar. Entonces, como es por 10 a la 0, simple y sencillamente se lo quito. Por lo tanto, me daría 0.22 amperes. Así como se lo puedo poner, también se lo puedo quitar, mientras sea la potencia en por 10 a la 0. Ya otro tipo de potencias va a ser totalmente diferente. Y ahí queda mi circuito hecho de forma tradicional y hecho con potencias de base 10. Nosotros vamos a empezar a emplear las potencias de base 10 porque es lo que nos interesa. Nos interesa hacer circuitos un poquito más rápido. Vamos para allá entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos que tenemos un voltaje de 9 volts. Aquí está mi fuente, aquí está el positivo. Ahora yo tengo la parte de la resistencia. Y mi resistencia decimos que va a ser de unos 47 kilo ohms.
Aquí lo que hacían tradicionalmente era hacer la conversión, pasar de kilo ohms a ohms para que tuviera volts entre ohms y hacer toda la operación matemática. Nosotros no, nosotros lo vamos a hacer con potencia de base 10. Entonces, para poder calcular la corriente que circula por el circuito, esa es la que me interesa calcular, entonces decimos que la corriente es igual al voltaje sobre mi resistencia. ¿De cuánto es el voltaje? Pues de 9 volts. ¿De cuánto es la resistencia? De 47 kilo ohms. Entonces ya es cuando jugamos. Sería 9 por 10 a la 0, puesto que son unidades. Y en la parte de abajo son 47 por 10, los kilos es a la potencia 3 ohms. Y hacemos lo mismo que hacíamos hace un momento. Primero signos, cuando los signos son iguales me da positivo. Segundo, me preocupo por las unidades, sería 9 entre 47. 9 entre 47. Y me da un total de 0.19. 0.19. Ahora la potencia de base 10 sigue siendo la misma y es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Si no tengo nada y me quedo con una deuda de 3, entonces la deuda de 3 se sigue quedando. Por lo tanto, esto sería igual a 0.19 por 10, 0 menos 3 amperes. La corriente se mide en amperes. Y a la menos 3, si vamos a la tablita, son los mili. Entonces sería igual a 0.19 miliamperes. Ahora aquí sucede lo contrario. Ahora quito la potencia de base 10 y pongo su homólogo en prefijo. Y ya, calculamos la corriente eléctrica de 0.19 miliamperes. Y no tengo que estar haciendo las conversiones horrorosas que serían 47.000 ohms. Y 9 entre 47.000 ohms, entonces me daría 0.00019 amperes. Y eso tengo que volver a hacer la conversión a miliamperes. Y se me hace un poquito más difícil cuando empezamos a utilizar circuitos de este tipo. Vuelvo a repetir. Nosotros vamos a empezar a utilizar potencias de base 10 para que se vayan acostumbrando. Y esto sobre todo para las amas de casa es bastante importante porque en la secundaria los alumnos ven este tipo de características y se les dificulta mucho a ellos. Se les dificulta cómo hacer unidades y cómo utilizar potencias de base 10. Sobre todo así se llama la materia en física, potencias de base 10. Ahora, en el caso de las resistencias no hay tanto problema. Lo mismo da con voltaje de corriente alterna que con voltaje de corriente directa. Entonces vamos a borrar esto. Los resistores con voltaje de corriente alterna se comportan de la misma manera. Entonces puedo dibujar una fuente de corriente alterna, puedo dibujar un resistor y ahora el voltaje de corriente alterna decimos que es de 12 volts, pero son alternos. La resistencia vamos a decir que es de 82 kilo ohms. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular la corriente que en un momento va en una dirección y en un momento va en la dirección contraria. Recordemos que aquí la corriente primero va en una dirección y luego regresa. Por eso se llama corriente alterna, porque está alternando en ambos sentidos. Pero no se preocupen, exactamente la corriente que voy a calcular es lo mismo que en corriente directa. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿De cuánto es el voltaje? Son 12 volts. ¿De cuánto es la resistencia? De 82 kilo ohms. Entonces, nosotros podemos manejar la parte de arriba como 12 por 10 a la 0 ohm, volts, entre
82 por 10 los kilos es a la potencia 3 positivo ohms. Esto me dirá un total de más entre más 12 entre 82 me da un total de 0.14. 0.14. La misma potencia por 10 y es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. 0 menos 3 me da menos 3. Entonces sería 0.14 por 10 a la menos 3 amperes. La corriente se mide en amperes. Y quito el apodo y pongo el apellido de mis unidades y serían 0.14 miliamperes. Entonces es muy importante para poder quitar uno y poner el otro. Y como estamos hablando de lo mismo, los puedo intercambiar. Aquí en la parte de lo que son circuitos eléctricos, siempre vamos a manejar múltiplos de 3, tanto negativos como positivos. Y entonces va a ser más fácil hacer este tipo de ejercicios que estar haciendo conversiones como lo manejan de forma tradicional en los sistemas. Aquí, aunque son resistencias, pues sí se ve bastante latoso estar manejando potencias de base 10, pero ese no es el problema. El problema es cuando vemos radicaciones o potencias, entonces es cuando ya entramos en problemas. Y sí, cuando entremos a ver resistores, capacitores e inductores prácticamente al mismo tiempo, van a ver que potencias de base 10 nos salva el día. Bien. Ahora, ya una vez que nosotros tenemos este tipo de características, vamos a verlo con respecto a las fases. Con voltaje de corriente directa, el voltaje en el resistor, vamos a ponerlo con otro color, el voltaje en el resistor se dice que va en fase con la corriente en el resistor. ¿Qué significa? Que si uno va en un sentido, el otro también va en el mismo sentido. Vamos en la parte del voltaje de corriente alterna. Ahí está. Entonces, si yo puedo graficar el voltaje de corriente alterna, este es el voltaje que yo tengo en el resistor. Entonces, ¿cómo es la corriente? La corriente también va en fase con el resistor. Conforme van incrementando, también va incrementando el otro. Conforme va disminuyendo el otro. Esta es la corriente en el resistor. Van en fase. En el momento que pasa uno, pasa el otro. Eso es lo que nosotros debemos de entender. En un resistor, el voltaje y la corriente van en fase. O sea que no se adelantan ni se atrasan. Ahorita cuando empecemos a ver inductores y capacitores, esto ya no sucede así. Esto ya empieza a cambiar un poco más de lo que nosotros deberíamos esperar. Ya una vez que vimos la parte del resistor, la parte de sus fases, entonces nos vamos con la parte del inductor. Con respecto al tiempo, ¿cómo se maneja? Inductor en voltaje de corriente directa y en voltaje de corriente alterna. Si nosotros pudiéramos observar esto, podríamos decir que el voltaje del inductor estaría aquí en esta parte. Voltaje del inductor.
pero recordemos que el inductor se opone a que la corriente cambie dentro de él, y entonces decimos que la corriente se atrasa 90 grados. Esta sería la corriente en el inductor. Hay un retraso de 90 grados. ¿Sí? Por eso les decía que cuando estábamos con el inductor y la corriente quiere cambiar, entonces el voltaje se opone a que la corriente cambie. Sí va a cambiar, pero lo va a hacer más lentamente, no lo va a hacer como como se hace dentro de lo que es la resistencia. Cuando nosotros manejamos voltaje de corriente alterna, yo aquí tendría el voltaje del inductor y la corriente del inductor tardaría en presentarse exactamente 90 grados. ¿Sí? Primero hay el voltaje y luego la corriente va a cambiar. No cambia al instante como con el resistor. Nosotros en corriente directa prácticamente decimos que el voltaje en corriente directa, el inductor, es prácticamente pero en corriente alterna se comporta como una oposición. Estamos diciendo que como si fuese una resistencia, a lo que nosotros vamos a llamar reactancia inductiva, XL. Y esto es lo que nosotros vamos a empezar a calcular. No me interesa mucho ahorita en corriente directa, me interesa verificarlo más en corriente alterna. Esto es lo que me interesa, saber cómo se va a comportar la parte del inductor, porque con la parte del capacitor, en el capacitor, en lugar de adelantarse el voltaje con respecto a la corriente es la que se adelanta con respecto al voltaje. Hacen exactamente lo contrario. Entonces nosotros vamos a empezar no a verlo con corriente directa, vamos a empezar a ver el inductor con corriente alterna. Vamos a ver cómo sacamos la reactancia inductiva y luego veríamos cómo vamos a sacar la corriente para que no haya ningún inconveniente. Entonces, por el momento vamos a omitir el inductor con corriente directa y vamos a verlo nada más con voltaje de corriente alterna. Ahora sí, nosotros imaginemos que tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna. Quiero conectar un inductor a un voltaje de corriente alterna de 10 volts. Ahí está. Pero también recordemos que este elemento gira, está girando. Aceptemos que está girando aproximadamente a 60 Hz. Ahí está. Eso es lo que nosotros estaríamos checando en ese instante. Estamos aceptando que ese generador está circulando a 60 Hz como nosotros lo tenemos en nuestra casa. Solamente que estamos bajando el voltaje de tensión. Ahora imaginemos que el inductor es aproximadamente de 10 henrios. Es de 10 henrios. Lo que nosotros tenemos que calcular es cuánta corriente va a circular por el circuito. Pero aquí es donde va a cambiar. Yo el inductor lo debo de pasar a su oposición.
y la oposición le llamamos reactancia inductiva y la abreviamos como XL. Esta va a ser la oposición que presenta la inductancia al paso de los electrones en una fuente de corriente alterna. Entonces, la reactancia inductiva se calcula como 2 veces el valor de pi por la frecuencia por el valor del inductor. Ahorita lo vamos a hacer de forma normal y después lo vamos a hacer de forma de potencia de base 10. Primero voy a calcular la oposición, que se llama reactancia, y es como si fuera una resistencia, y entonces también va a estar dada en ohms. Esta va a estar dada en ohms. Ya una vez que tenga la reactancia, ahora sí aplicamos la ley de Ohm para poder calcular la corriente que circula. Entonces, en este instante, nosotros decimos que tenemos la reactancia inductiva va a ser igual a 2 veces el valor de pi por la frecuencia, o sea, la velocidad con la que está girando mi fuente, por el inductor. Esto sería igual a 2 que multiplica a 3.1416, que multiplica cuánto está girando, 60 Hz, que multiplica al inductor, que es de 10 henrios. Si yo realizo esta operación matemática, entonces me va a dar lo siguiente. Pero déjenme poner aquí porque ya se está metiendo el sol. Y empezamos. 2 por 3.1416 por 60 por 10. Me está dando 3769. 3769. Le estoy quitando el punto 92, pero son ohms. Ojo, repito, esto se da en ohms. Ahora sí ya tengo la oposición. Por lo tanto, para poder calcular la corriente, aplicamos ley de Ohm. Y decimos que la corriente en el circuito es el voltaje, y en este caso la resistencia o la oposición se llama la reactancia inductiva. Esta vendría siendo la oposición. Por lo tanto, el voltaje son 10 volts entre 3769 ohms. Volts entre ohms me dan amperes, son unidades. Vamos a ver cuánto es esto entonces. Serían 10 entre 3769. Por lo tanto me da 0.0026. 0.0026 volts entre ohms me da amperes. Y esta es la parte que nosotros sí necesitaríamos evitar, hacer tantos decimales. Si quiero convertir amperes a miliamperes, recordemos que debo de mover el punto 3 lugares en la dirección del movimiento. Por lo tanto, esto sería igual a 2.6 miliamperes. Cuando manejamos inductores, sí vamos a manejar un poquito más de ecuaciones matemáticas. Bien, pero repito, no nos vamos a meter mucho de lleno con los cálculos. Vamos a ver ejemplos muy sencillos, muy tranquilos, para que no se vayan a saturar mucho. Ya si alguien quiere ver un poquito más con fases o con números complejos, pues bueno, ya veremos la forma de cómo poderlo realizar. Pero sí, en este caso nosotros nada más lo vamos a ver de forma tradicional. Vamos a tratar de evitar tantos números y que me dé el resultado de un poco más tranquilo, para que no haya ningún inconveniente. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que son resistores e inductores. Con los capacitores va a ser exactamente lo mismo, pero ahora va a ser el inverso. Y ya posteriormente vamos a empezar a ver lo que son circuitos RL, circuitos RC y circuitos RLC, donde se aplican.
y conforme vamos haciendo la parte de nuestro temario, nos vamos a ir metiendo un poquito más a cómo se hacen las fuentes y vamos a meter circuitos. Vamos a ver fuentes y vamos a meter los circuitos para que podamos complementar ciertas partes de los próximos temas con lo que son los circuitos RLC. Entonces yo creo que ya con esto sí tienen bastante para pensar de aquí al próximo jueves y poder ver lo que son los resistores y empezar a ver resistor inductor y resistor capacitor. Y vamos tomando en cuenta a partir de ahorita para meter los circuitos RLC y empezar a ver lo que son las fuentes de alimentación, cómo vamos a ir creando nuestras propias fuentes y sobre todo cómo bajamos los voltajes. Pero ahora, cuando manejemos corriente alterna, recordemos que la parte de la fuente alterna puede girar y entonces ya podremos utilizar algo que se llaman generadores y podemos modificar la velocidad de giro: 100 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5000 kHz, 8 MHz, 8 THz, etcétera, etcétera, etcétera. Los Hz abarcan bastante velocidad. Entonces con esto nosotros estaríamos terminando la sesión de hoy y ya el jueves empezaríamos a ver la otra parte que nos interesa. Entonces dentro de un momento no va a haber actividad más que el portafolio de evidencias y dentro de unos 20 minutos voy a subir la grabación hacia lo que es la parte de YouTube. También les voy a mandar la parte de YouTube para que puedan descargar o puedan ver la parte del video.